pero el Sí. origen de todo esto a veces no lo tenemos. Especialmente cuando vienen situaciones como de calambres originados por una fatiga intelectual o del sistema nervioso, emocional, es decir, cuando hacemos la correlación de que estos calambres nos han aparecido en algunos momentos de tensiones, no solamente físicas, sino a nivel emocional. Te empiezan a decir muchas cosas caseras que de alguna forma ni sirven. Hay Ujú. personas que también me gustaría añadir, creo que las que hemos tenido cirugías de columna, los calambres en las pantorrillas pueden llegar y aparte son sorpresivos. O sea, como tú dices, ocurren en la noche, pero también algunas veces. Enlace 50, el orgullo de ser grandes. Bienvenido, Juan Pablo, qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50. Muchísimas gracias, Concha, por esta invitación y es un honor estar con tu público maravilloso. Gracias. Pues cuéntanos, Juan Pablo, ¿de dónde viene todo todas Ay, estas qué cosas? onda. Sí, los calambres, ¿no? Todas las personas los hemos sentido, vivido y es probable que si no, pues que algún día los podamos llegar a presentar y es que son muy, muy, muy frecuentes y son muy molestos. Claro, cuando tenemos un calambre de vez en cuando, pues pasa, ¿no? Pero cuando son situaciones que son repetitivas o que no se quitan, que no se van, definitivamente puede afectar la calidad de vida de las personas y preocuparlos o estar llevándolos a la automedicación sin un sentido. Entonces creo que sí es muy importante hablar sobre este tema. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, fíjate que, bueno, a ver, todos podemos llegar a presentarlos. Se dice que entre más edad, mayor es el riesgo, pero estos calambres son contracciones musculares involuntarias, repentinas y dolorosas que pueden durar algunos segundos o hasta varios minutos. Esa es como la definición de los calambres. Eso es importante preguntarlo porque alguien puede decir es que tengo unos calambres y resulta que lo que tiene es otra cosa como neuropatía, como entumecimientos, como piquetes, como otra cosa. Entonces, el calambre tal cual es la contracción muscular involuntaria, ¿sí? Eh, Son particularmente frecuentes en las piernas, sobre todo en las pantorrillas, y suele ocurrir de noche. Después, sobre todo, de hacer ejercicio o a veces sin ello. Y si bien los calambres no son una enfermedad en sí misma, o sea, en realidad los calambres son inofensivos como tal, son a veces tan dolorosos e incómodos que pueden afectar la calidad del sueño también. Y cuando son muy frecuentes, pues pueden indicar que haya un problema de salud subyacente. Los calambres musculares son causados principalmente por señales desreguladas del sistema nervioso que provocan una contracción muscular involuntaria y sostenida en lugar de un origen muscular. O sea, no obstante a todo esto que sabemos mucho y a pesar de toda la ciencia que hay, sinceramente la causa fisiológica exacta de los calambres sigue siendo un misterio. Qué barbaridad. Y como todo, sí, como lo más común sigue siendo un misterio, ¿no? Tenemos como mucha información de enfermedades muy complicadas, muy complejas, pero de cosas habituales, es decir, claro que sabemos qué es lo que está pasando a nivel del músculo que se contrae involuntariamente, pero el Sí. origen de todo esto a veces no lo tenemos. Especialmente cuando vienen situaciones como de calambres originados por una fatiga intelectual o del sistema nervioso, emocional, es decir, cuando hacemos la correlación de que estos calambres nos han aparecido en algunos momentos de tensiones, ¿verdad? No solamente físicas, sino a nivel emocional. Pero bueno, en Uy, personas mayores, es que todo nos puede pasar, ¿no? No sé. Digo, esto lo digo al aire, pero sí, mi último calambre fue, fíjate cómo fue en una fiesta, sí, en una fiesta donde hubo mucho alcohol y poca agua, ¿no? Entonces, esa noche, calambre, híjole, fue de lo más terrible. Pero entonces, ¿cuál fue el origen allí? Pues fue la deshidratación.
claro. Sí. Sí, a veces no hay que buscar como la enfermedad rara, sino qué pudiera haber sido lo más común. Y lo más común es en esta disregulación es que los músculos están no suficientemente bien hidratados. Bueno, entonces en las personas mayores los calambres pueden aparecer con mayor frecuencia por varias razones, entre ellas, por ejemplo, la pérdida de masa muscular que suele ocurrir con la edad y que puede dar lugar a un aumento de la fatiga muscular. Esto, Concha, es lo que llaman, lo que se ha conocido popularmente como la sarcopenia y médicamente también como sarcopenia, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ya lo sabemos, ya todos sabemos lo que es. La deshidratación también, entonces, decíamos como lo que me ocurrió, o el desequilibrio electrolítico, es decir, cuando tenemos niveles bajos de electrolitos, tales como el potasio, el magnesio o el calcio, todo esto que suele asociarse a una menor percepción de sed en las personas mayores o al uso de diuréticos. Entonces, creo que esta es una de las cosas más importantes. Los calambres sí nos pueden dar por estar deshidratados y no solamente como el mito popular de que nos hace falta comer más plátano porque se nos haya bajado el potasio. De hecho, en algunas personas que están tomando diuréticos, este tema puede ser de importancia porque hay algunos diuréticos que lejos de disminuir los niveles de potasio, los pueden elevar como la espironolactona, por ejemplo. Entonces, sería un poco peligroso en una persona, por ejemplo, que está deshidratada, que tiene alguna falla renal, que está tomando diuréticos de este tipo, que aumentan nuestros niveles de potasio en sangre y que tenga un calambre. Y que la persona diga, voy a tomar, qué sé yo, voy a tomar sales de potasio. Me recomendó mi comadre unas pastillas que son de sales de potasio efervescentes o me voy a poner a comer plátano, mucho plátano. Entonces, ¿por qué? Obviamente porque podría aumentar más los niveles de potasio, no mejorar sus calambres y tener complicaciones. Fíjate. Claro. Otra cosa que es común, que es frecuente, son los problemas circulatorios que están asociados a calambres. Y esos en personas mayores son cada vez más, o sea, sí son muy comunes, especialmente los del sistema nervioso. Los problemas circulatorios pueden ser tanto arteriales, linfáticos, como venosos. Y los venosos, bueno, pues son tal vez los más comunes. Aquellas piernas cansadas, con venas ingurgitadas, gorditas, notorias, con cambios de coloración en las piernas, ¿no? Más azulosas, violáceas, etcétera. Todo esto nos hace sospechar que tengan insuficiencia venosa las personas. Y bueno, pues obviamente hablar de insuficiencia venosa es todo un programa aparte, pero creo que sí es importante que las personas se atiendan, que no, es que mira, es que es muy fácil acostumbrarse, ¿no? Como cuando como por ejemplo cuando en la casa de uno sale una humedad o hay algún desperfecto, eh, tú lo notas un día, y luego al segundo ya te acostumbras y al tercero pasa como que es parte de la casa, ¿no? Sí. Eh, pero cuando tienes una visita, luego nota que hay algo mal en esta casa. Pues lo mismo en nuestro cuerpo, nos vamos acostumbrando a una venita, a dos, a una manchita, a que tengo las piernas pesadas, cansadas, y no vamos prestando la suficiente atención. Los problemas circulatorios, entonces, es otra causa de calambres en personas mayores. Uno más es el uso de medicamentos, principalmente los diuréticos, pero también el uso de esteroides, de cortisona, que médicamente se necesitan en algunas situaciones, también pudieran facilitar esto. Sabemos que personas mayores por cuestiones de enfermedades autoinmunes,
por problemas respiratorios, por problemas dermatológicos, por problemas de muchos tipos, reumáticos, hepáticos, o sea, por muchas cosas podemos necesitar usar esteroides o cortisona por largo tiempo. Entonces, allí esto nos puede precipitar. Y también otras enfermedades metabólicas subyacentes, tales como la diabetes o problemas tiroideos o enfermedades como la enfermedad de Parkinson o algunos problemas renales también. Todo esto nos puede facilitar a las personas mayores tener más calambres. Claro, es tremendo porque además todo mundo te dice lo que tú me estás comentando. Come más plátano, toma potasio, ponle sal al agua, te empiezan a decir muchas cosas caseras que de alguna forma ni sirven. Hay Ujú, personas que también me gustaría añadir, creo que las que hemos tenido cirugías de columna, de ujú. repente los calambres en las pantorrillas como que pueden llegar y aparte son sorpresivos. O sea, como tú dices, ocurren en la noche, pero también algunas veces, por ejemplo, el otro día que yo estaba tratando de cerrar la cajuela que me queda altísima la camioneta, Ajá. pongo o sea, de puntitas y entonces empezó un calambre pero brutal en la pantorrilla. Y pues yo ya estoy acostumbrada a esos calambres, ¿no? Y trato de, muchas veces ya me los quito. Cuando estoy medio dormida, Ajá. alcanzo a sentirlos cuando empiezan, pero cuando estoy profundamente dormida, me pesca ya muy fuerte. Y es el salto y el estirar y todas estas cosas que uno va haciéndose de las mañas. Pero sí esos calambres existen y no sé qué se puede hacer para evitarlos o para cuando ya están ahí, cómo actuar es lo más efectivo. Sí, en este caso que comentas, es muy probable que el origen sea muscular, tal cual, por un estiramiento o por un uso poco frecuente de nuestros músculos. Es muy habitual que, por ejemplo, ya sean de cualquier edad, esto no tiene que ver con la edad, porque definitivamente los calambres pueden presentarse a cualquier edad, pero claro, son más comunes conforme vamos pasando los años, pero las contracciones musculares involuntarias en un músculo que se ha usado de manera distinta, poco frecuente, en exceso, eso es lo que precipita la contracción, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a hacer ejercicio y de repente me echo un maratón kilométrico, voy a terminar con calambres. Si estiro mi pierna hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, en una posición que no es la habitual, que no es la frecuente, entonces allí se va a desencadenar el calambre. Entonces, en estos casos que el origen parece muscular, es muy importante mantener el tono muscular adecuado constantemente. Es decir, em, hacer ejercicio para que toda la musculatura tenga tono constante. No es nada más que, por ejemplo, algo que pasa comúnmente en los gimnasios. Todos los días una persona va y hace tal ejercicio con la pierna porque es muy bueno y no sale de ese aparato, ¿sale? El día que cambia de aparato, que tiene que mover otro músculo, ese día le da el calambre. Mm. Entonces, hay que mantener en un buen tono, no solamente en fuerza, sino en tono, el músculo general de todos los músculos. Entonces, básicamente es hacia todos los lados en donde tus piernas y tus brazos se pueden mover, ahí es donde hay que mover, hacer los ejercicios, ¿no? Y se puede confundir muy bien, como dices, con lesiones neurológicas de otro tipo. Es decir, se puede confundir, por ejemplo, Concha, con cirugías o con lesiones residuales de cirugías, contracturas musculares de otro tipo, distonías que les llamamos, síndrome de piernas inquietas, compresión de raíces nerviosas como el famoso ciático, la claudicación intermitente o las mioclonías nocturnas. Entonces, eso son otros escenarios de otras enfermedades completamente ajenas a un típico calambre. Por ejemplo, el hecho que a las personas se les muevan las piernas involuntariamente y que tengan como una ansiedad, una necesidad imperiosa, casi involuntaria de agitar
de mover violentamente las piernas, de sacudir las piernas para calmarse, eso es otro tema que tiene que ver pues con este síndrome famoso de las piernas inquietas, pero ¿Qué que es requiere eso? O de sea, atención por qué médica. tienen eso? Perdón que te interrumpa, pero hay gente que dice que no puede dormir por el síndrome de las piernas inquietas. ¿Eso qué es? Sí, definitivamente eso cada vez es más común. El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica que se ha relacionado con otro tipo de situaciones, con trastornos del sueño y con enfermedades tipo Parkinson, por ejemplo, que nos debe de alertar. No es una situación normal, no es que sea ansiedad. Las personas pueden tener como por ejemplo hormigueos, cosquilleos, ardor, como sensación de electricidad, pero sobre todo es una inquietud en las piernas, una necesidad urgente de, de moverlas, ¿no? Entonces, puede ser algo familiar, de esos trastornos que se heredan, que son idiopáticos, que no sabemos qué es lo que está pasando, que tiene que ver con el sistema de dopamina en nuestro cerebro o que pudiera ser secundario a alguna enfermedad, por ejemplo, cuando hay anemias por falta de hierro o, bueno, también insuficiencia renal, a veces en el embarazo, algunas neuropatías o la enfermedad de Parkinson. Entonces, sí Es todo un es algo tema, que hay que atenderlo, sí. claro. Sí. Entonces, decías de las neuropatías. Las personas mayores o las personas que tienen diabetes, que tienen algunas otras enfermedades metabólicas, pueden tener estas neuropatías y ahí entonces es diferente el, el estímulo, ¿no? La sensación. Las neuropatías pueden ser sensitivas, pueden ser motoras o pueden ser autonómicas. Las neuropatías sensitivas pueden estar presentes, por ejemplo, en diabetes, en deficiencias de vitamina, especialmente la B12, pues, no sé, en otras enfermedades como en cáncer, enfermedades tiroideas, autoinmunes, etcétera. Pero en las sensitivas, las personas sienten diferente. Nosotros debemos de sentir lo que estamos tocando y pisando, la temperatura, los cambios de posición, todo eso. Pero cuando sentimos diferente, es decir, cuando el piso duele, el piso arde, nuestro calcetín quema, pica, hormiguea, está entumido, está gordo, está muy frío, está muy caliente, o sea, no están con cambios de temperatura ni existen las hormigas en los pies, pero nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo está detectando a través de las terminaciones nerviosas que están enfermas por alguna razón y a esto se le llama neuropatía, muy común en las personas con diabetes. Y bueno, las neuropatías, decíamos, también pueden ser motoras, eh, como en algunas infecciones, es decir, que sintamos diferente y pueden ser autonómicas, como también ocurre en la diabetes o en el alcoholismo, cuando, por ejemplo, sudamos diferente o nos sudamos así nos sentimos pues diferente, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante que no quede nada más en que es un calambre esto. Claro, pero las neuropatías y los calambres, según yo, son diferentes. Sí. Y para los calambres, ¿algo más que podamos hacer además de tomar agua y Ah. de revisarnos nuestros niveles? Bueno, pues sí, sí tenemos que entonces mantener en tono muscular. Una vez que estamos con la crisis que nos está dando em, el calambre, hay que hacer estiramientos. Los estiramientos de piernas antes de dormir y evitar permanecer mucho tiempo en la misma posición durante el día, eso es algo que hay que hacer. En el momento en que nosotros dormimos anquilosados, sin estirarnos, entonces muy probablemente a la hora de estirar la pierna nos va a dar un calambre. Cuando sucede el calambre, muchas personas se mejoran poniéndose de pie y pisando, estirando la pierna, es decir, haciendo la contracción contraria, digo, el movimiento contrario hacia donde se está contrayendo,
es decir, como pegando el talón al piso e inclinándose un poco hacia adelante. Puede funcionar el masaje con temperaturas distintas, con calor principalmente, aunque a algunas personas les viene bien el frío. Y estas modalidades de mejoría, pues dependen de cada paciente, ¿no? Algunas personas se golpean, otras se dan pues golpecitos en la pierna, o caminan vigorosamente para calmar el calambre. Pero lo que es importante es que haya un estiramiento. Además de esto, pues creo que sí es importante lo de la hidratación y checarse, saber que el plátano no es precisamente la fruta que tiene más potasio, ¿sí? O sea, está en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia mexicana, está el plátano ahí, ¿verdad? Y el jitomate también, que tiene también potasio. Pero ¿sabían que hay algunas otras como frutas cítricas que están con más niveles de potasio, como la toronja, la naranja, el limón, la guayaba incluso, el higo, el kiwi, etcétera? Otras cosas que tienen más potasio y que hay que vigilar eso en la dieta, especialmente si tenemos una enfermedad que nos hace acumular potasio en sangre. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Principalmente es mantener a tono, es hacer ejercicio y hacer estiramientos antes de dormir, evitar la deshidratación, checar nuestros medicamentos que no estén facilitando calambres como son los diuréticos y pues revisarnos en caso de que algo no parezca un calambre, un simple calambre. También hay calambres, obviamente, en las manos, en el abdomen. También hay otro tipo de movimientos involuntarios, como las mioclonías, estos que se nos mueve el párpado o el Sí. cachete, sí, que es involuntariamente y que no es un calambre tal cual, sino que son movimientos involuntarios asociados a disregulación nerviosa, y que podemos ver en situaciones, por ejemplo, de estrés, de insomnio o de uso de medicamentos que afectan el sistema nervioso central. Oye, bueno, y de las neuropatías, sí, mucha gente se queja precisamente por eso y muchas veces vienen después de cirugías o, por ejemplo, hay personas que les duele pisar, como tú dices, y que de repente todo eso cambia y es como si fuera una neuropatía periférica, que le dicen algo así, neuropatía, ¿eso qué quiere decir? Sí, sí, yo creo que ahí es otro tipo de neuropatía que específicamente le llamamos radiculopatía. Y espero no estar diciendo cosas inapropiadas porque para todo este tema, bueno, pues yo como geriatra, como internista geriatra sé, pero, hay médicos especialistas en esto, ¿verdad? Los médicos de rehabilitación que se especializan en electrofisiología, los neurólogos, los ortopedistas, etcétera, también saben muchísimo más, pero si estas neuropatías periféricas, después de cirugías posquirúrgicas, es cuando se irrita uno de los nervios. Puede ser porque se haya traccionado, jalado un nervio durante la cirugía, porque se haya comprimido mucho durante, por ejemplo, en otra cirugía, cuando las personas están acostadas mucho tiempo en la mesa quirúrgica y se les comprime un nervio. Cuando hay inflamación después de la cirugía, cuando hay una cicatriz que atrapa un nervio, cuando la hinchazón o el edema, o un sangrado, por ejemplo, un hematoma interno, pueda comprimir uno de estos nervios. Entonces, ahí es cuando hablamos de estas neuropatías periféricas postquirúrgicas. Pero la otra es la radiculopatía, ¿sí? Que esta tiene su origen en la columna y es cuando hay una irritación, cuando hay una compresión o irritación del nervio directamente a través de una hernia, de que está una hernia de disco, de cuando hay una cirugía, de cuando hay fibrosis alrededor de estos nervios, cuando hay una estenosis lumbar, que esa es una situación muy común en las personas mayores. El conducto, el canal por donde pasan la médula espinal se aprieta. Y déjame poner un ejemplo visual para las personas que nos están escuchando, las personas que cuando vamos a comer espinazo, ¿verdad? Esa es la vértebra del animalito. Y luego donde está el tuétano, esa es la médula espinal, ¿no? Entonces, imagínense que apilan un montón de espinazos, de vértebras,
y por donde pasa el tuétano, ahí por donde va ese orificio, no está bien acomodado, o hay fibrosis, o hay otras cosas que hacen que el conducto esté apretadito, ¿sí? Entonces, estas personas con canal lumbar estrecho tienen mucho dolor. Es un dolor crónico, es difícil de manejar porque es difícil que puedas tú limar o limpiar por dentro, llamarlo así. Entonces, a veces lo que hay que hacer es aumentar el espacio. Entonces, es una cosa que quirúrgicamente le puede venir bien a algunas escasas personas, pero la mayoría de las personas, especialmente las mayores, ya no son candidatas a este tipo de cirugías y entonces tienen que hacer ejercicios de fisioterapia para que haya un poco más de espacio entre vértebra y vértebra. Por ejemplo, la gente encuentra alivio cuando se inclina hacia adelante, digamos, cuando se recarga con los brazos sobre el respaldo de una silla y entonces se inclina hacia adelante. Eso aumenta el espacio que hay y libera los dolores de estas radiculopatías. Bueno, pues hay otros tipos de nervios que están comprimidos, el famoso nervio ciático y otros más que se pueden comprimir. El ciático es algo muy común. ¿Por qué es tan largo, verdad? Es Precisamente por correcto. eso se comprime, ¿o qué? El otro día estaba leyendo algo que muy interesante, porque me estaba diciendo una persona: "Es que me duele donde guardo la cartera", era un hombre. Sí. Y entonces, ahí me tienes en ChatGPT, y hay un síndrome de la cartera del nervio ciático. Ajá. Que es Entonces me justo moría de donde risa, es sale, como ¿no? Donde, exacto. donde sale el nervio ciático, por ahí coincide por donde se guarda en la cartera, ahí en el glúteo. Ajá. La primera recomendación que sale ahí es: "No la guardes ahí la cartera". Algo tan tonto, ¿verdad? Alguien que maneja mucho y se guarda la cartera ahí, se lo comprime. Pero claro, hay que hacer, o sea, son miles de razones y de cosas. Es un milagro que andemos caminando. O sea, yo creo Sí, que sí, fíjate que el ser observador, como tú lo habías dicho, Concha, en alguna ocasión, el atendernos a tiempo es que implica mucho que seamos honestos con nuestro cuerpo y que reconozcamos que algo anda mal. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros, como en el caso de este señor que se guardaba la cartera allí en el glúteo, puede ser que haya de alguna manera hecho alguna inflamación o compresión, una presión constante sobre el sitio donde es el origen de salida del nervio ciático, por ejemplo. Claro que sí puede ser que lo haya lastimado, especialmente si no tenía mucha masa muscular glútea, ¿no? Entonces, si no tenía mucho glúteo. pero se Pero pierde con los años. no digas quién es. Ay, sí. Pero a lo que voy es que muchos de nuestros dolores pueden venir por conductas que estamos perpetuando y que no nos damos cuenta, que los damos por hecho. Por ejemplo, yo hablaba hace rato de los oficinistas, pero personas como yo, como tú, como yo, bueno, que yo me la paso aquí en el consultorio y que estoy con la computadora de un poquito de lado para poder ver de frente al paciente. Yo pongo la computadora un poquito de lado, girado hacia la derecha. Entonces, casi nadie lo nota, pero mi columna está girada. Entonces, si tú te pasas así 4, 8 horas todos los días, imagínate cómo acaba tu columna. No te das cuenta, pero a la larga vas haciendo cambios. La gente que usa calzado alto, que usa tacón, claro que sí, puedes tener problemas de columna a la larga, no solamente de juanetes, sino de tus caderas, rodillas, etcétera, por el oficio que estás desarrollando de manera inapropiada o por algo que es ocupacional que no lo estás corrigiendo. Y por eso es tan importante los médicos de medicina del trabajo, por ejemplo, que nos hacen correcciones en nuestra forma de trabajar para hacerlo más ergonómicamente y evitar lesiones durante lo que estamos haciendo.
Fíjate, tantas cosas y mira, y si de ahí te vas a las personas, a los estilistas que pasan horas parados, a los Claro, sí, chefs que quién sabe cuántos echan sí. en la cocina, a A los las dentistas, maestras que dan sí, clases, los dentistas. O sea, todos tenemos muchas enfermedades por el trabajo, por decirlo así, o por las costumbres y el estilo de vida. Entonces, el movernos es fundamental y eso es pues nuestra responsabilidad, ¿no? El movernos y mantener la masa muscular y los huesos y todo lo más que podamos. y sí, afortunadamente cada vez hay más conciencia y más promoción de la salud preventiva. Y hablando de salud ocupacional, sí, claro que sí, hay más, más facilidades ahora, definitivamente, para que en tu trabajo tengas un receso, un espacio entre actividad y actividad y puedas despabilarte, ¿no? O sea, que puedas activarte físicamente, dar unos brinquitos, estirarte, hacer una micro sesión de yoga o algo pues que cuide tu cuerpo, ¿no? Y que no sea como, no sé, que no sea como en el siglo, principios del siglo XX, en donde estábamos pues así súper eh, em, em, obsesionados con el trabajo de oficina y la gente no se levantaba en horas. Ajá. Claro. Claro, ya todos sabemos más. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Entonces, hay que estar atentos de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál sería el último mensaje que quisieras darles a las personas de Enlace 50? Que la mejor medicina es estar activos, vigentes, permanecer físicamente en movimiento, que el movimiento es vida y que y lo que se estanca se puede corromper. Así es que, pues todos el día de hoy a moverse, a estirarse y a cuidar nuestros músculos. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Pues nos vemos pronto en el Festival del Adulto Mayor, bueno, hasta octubre en Guadalajara. Me dará mucho gusto saludarte personalmente. Y muchas gracias. Gracias a ti. Enlace 50, el orgullo de ser grandes.